Muy buenos días, es un gusto poder saludarte nuevamente y que estés conectado aquí en nuestra reunión. El día de hoy no voy a predicarte yo, porque desde hace algunos días he estado pensando acerca de este tema, acerca de las pérdidas y acerca del sufrimiento. Y de manera personal, yo no he tenido recientemente una pérdida. Por eso podía compartirte de manera conceptual la Biblia, pero no he tenido una vivencia. Pero le he pedido a un hermano, a Ángel Jiménez, que dirige la región de Coyoacán, que él se ha tenido pérdidas y ha pasado por el dolor y por el sufrimiento, que hoy él pueda compartirnos acerca de este tema. Entonces, te dejo con nuestro hermano Ángel, que nos va a compartir hoy. Adelante, Ángel. Muy buenos días a todos mis hermanos de la región Ecatepec. Quiero mandarles un gran saludo y bueno, especialmente a Romeo y Areli. Les doy muchas gracias por esta oportunidad de compartir el mensaje el día de hoy a la increíble región Ecatepec. Quiero compartirles buenas noticias. Hermanos, Dios ha sido maravilloso. Aunque ha sido muy difícil esta época de pandemia, hemos visto grandes bendiciones. Te quiero compartir que de enero a la fecha, Dios nos ha regalado entre bautismos y restauraciones 35 nuevos hermanos en la familia de Coyoacán Poniente. A Dios sea toda la gloria por todo lo que Él está haciendo y me da mucho gusto poder servirles compartiéndoles hoy la clase. Otra vez, muchas gracias, Romeo, por esta gran oportunidad y estoy tan contento de poder servirles. Buen día, soy Ángel Jiménez. Hoy quiero hablarte de una parte de la vida que siempre está presente. Nos acompaña desde que nacemos, cuando crecemos y está presente hasta el final de nuestros días. Y puede ser una valiosa herramienta en nuestra vida para poder crecer en nuestro carácter. Estimula la resiliencia y nos lleva a madurar. Hablemos del sufrimiento. Quiero, por favor, que podamos ver a través de la Biblia el sufrimiento. El sermón de hoy se llama El sufrimiento engrandece. Comencemos con una oración, por favor. Acompáñame a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y guíanos a través de tu palabra a ver el sufrimiento como tú lo ves, a enfrentar el sufrimiento de la manera correcta. Permítenos conocer más tu grandiosa sabiduría y también permítenos crecer en el amor hacia ti y hacia los demás. Quédate con nosotros, por favor, a través de esta clase. Y te pido por los enfermos y por los que están desahuciados. Ten compasión de todos nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Comencemos definiendo qué es el sufrimiento. Es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. Se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en padecimiento, agotamiento o infelicidad. Sin duda, todos estamos familiarizados con el sufrimiento, en el sentido de que lo hemos vivido, pero nuestra respuesta o reacción al sufrimiento son diferentes. Comúnmente, como humanos, respondemos al sufrimiento entrando en un estado de negación, no aceptándolo. Pero el sufrimiento ya está ahí. También podemos enojarnos, entristecernos, deprimirnos, ser muy violentos y también podemos aceptarlo de inmediato y agudizar
todos nuestros sentidos para enfrentarlo y buscar la manera de quitarlo de nuestro camino. El sufrimiento es bíblico. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 3, el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, a manera de consejo y encargo: toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Y más adelante, en el capítulo 4, verso 5, también le dice: pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo. La Biblia lo trata como una elección consciente, como algo que va a suceder, no como una casualidad. Es interesante que el apóstol Pablo, al comenzar a darle encargos a Timoteo, incluya como parte de lo primero el sufrimiento. Podríamos pensar que quizás era por el lugar en donde Timoteo iba a servir como evangelista, pero no, el lugar no era el punto, era en sí la vida misma, el día a día. Vemos en Pablo a un hombre maduro en el tema y capaz de transmitir la importancia del sufrimiento en la mentalidad de Timoteo. Cuando instruimos a nuestros hijos, ¿cuánto les hablamos del sufrimiento? ¿Cuánto les hacemos ver que es parte de nuestra vida? ¿Es parte de nuestra instrucción en la vida hacia ellos el sufrimiento? ¿Es algo que les tratamos de evitar? He visto padres invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo para evitarles el sufrimiento a sus hijos. El sufrimiento como un padecimiento por algún evento de origen natural. Pero en otros casos, padres y madres queriendo evitarles el sufrimiento que viene como consecuencia de sus actos, lo cual no es de buen provecho para ellos. La verdad es que por más que nos enojemos y tratemos de prepararnos para evitar el sufrimiento en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos y amados, el sufrimiento va a llegar. Déjame citarte algunos ejemplos de sufrimiento en la Biblia: Job, José, Jesús y etcétera, solo por citar algunos de los más conocidos. ¿Qué tal tú hoy? ¿Estás sufriendo? ¿Por qué causa estás sufriendo? Mi primer punto es: el sufrimiento es inevitable. Nuestro sufrimiento tiene su origen en el cielo. En Job capítulo 1, versos del 6 al 12, dice la Biblia: un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó: he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces le dijo el Señor: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Pero el acusador respondió: pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador: está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. El pasaje anterior es muy revelador. Nos deja claro que Dios no provoca nuestras calamidades y sufrimientos, pero los permite. Creo que necesitamos entonces dedicar más tiempo al conocimiento de Dios, a su mentalidad y al conocimiento de la verdad. Por ejemplo, necesitamos quizás redefinir si el sufrimiento es bueno o es malo, basados en el origen y en los resultados. Cuando vemos el final de la historia de Job, encontramos a un hombre procesado por el sufrimiento y más dichoso que antes, pero llevado a través del sufrimiento a este punto. Es parte de la vida, con o sin fe, el sufrimiento. Podemos sufrir por hacer el bien o por hacer el mal. Si el sufrimiento es inevitable, ¿estamos preparados para cuando llegue?
A diario sufrimos por diferentes cosas, condiciones adversas a las deseadas, resultados contrarios a nuestra voluntad, enfermedades propias o ajenas, tolerancia a nuestro pecado, falta de fe. Podemos también sufrir por hacer ejercicio. Si decimos que en el ejercicio hay sufrimiento y dolor, eso nos podría llevar a pensar que el ejercicio es malo. Pero si vemos el resultado de una vida de ejercicio, podemos ver grandes beneficios. Por ejemplo, salud, y entonces al ver el resultado podemos pensar que el resultado del ejercicio, con todo y el sufrimiento y dolor, es bueno. Mi siguiente punto es: el sufrimiento forja nuestro carácter. Leamos en Hebreos capítulo 5, versos del 7 al 8. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Si el sufrimiento es inevitable, aprendamos entonces a sufrir, tal como Jesús lo hizo. También leemos en Marcos capítulo 14, versos del 35 al 36. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. En ambos pasajes leemos que la manera de Jesús, el Hijo de Dios, lleno de poder, enfrentó el sufrimiento. Fue con humildad, constancia, reverencia y con el firme deseo y determinación de obedecer a Dios. Cuando nos fijamos una meta, es más fácil llegar a nuestro destino. Pero cuando no tenemos una meta, podemos estar dando vueltas y divagando, perdiendo el tiempo y la vida. Dios nos muestra que tenía un plan para Jesús: glorificarlo y llevarlo de regreso a su lado. Todo un padre amoroso y responsable. Pero vemos a Jesús también teniendo una meta: glorificar a Dios y regresar a su lado. El lazo entre Dios y Jesús fue el lazo del amor y la confianza entre los dos, pero aún así lleno de sufrimientos, tanto para Dios como para Jesús. Si Dios como Padre es capaz de hacer pasar por el sufrimiento a su Hijo para llenarlo de gloria y grandeza, creo que todos debemos de replantearnos el uso del sufrimiento para forjar carácter en nosotros y en los que amamos. ¿Queremos entrenar a nuestros hijos e hijas para la vida? Ok, ayudémoslos entonces a pasar por el sufrimiento. No a evitarlo, sino a lidiar correctamente con el sufrimiento. Mi tercer punto es este: soportando con fortaleza los sufrimientos. A través de este decálogo, quiero ayudarte a ti, que ya tienes un compromiso con Dios y eres un discípulo de Jesús, una discípula de Jesús. Quiero ayudarte en tu perspectiva hacia el sufrimiento. Número 1, no olvides por qué estás sufriendo. Número 2, recuerda que eres un prisionero de Cristo, no de tus circunstancias. Número 3, mantente firme en los preceptos que sabes que son verdades de la palabra de Dios. Número 4, sigue haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Número 5, confía en Dios para tratar con aquellos que se oponen a la verdad. Número 6, confía en los recursos que Dios te ha dado. Número 7, recuerda que no estás solo en tu sufrimiento. Número 8, no importa cuán difíciles sean las cosas, hoy puedes mirar al futuro con esperanza. Confía en las verdades de las Escrituras. Número 9, durante todo sufrimiento recuerda a Jesucristo. Y número 10, no dejes nunca de orar. Todos quisiéramos pensar que llega un momento en la vida en donde el sufrimiento se acaba. Y realmente sí hay la posibilidad para cada uno de nosotros de que esto suceda. En el plan de Dios estamos enfrentados a una vida de sufrimiento para disfrutar una eternidad sin sufrimiento, una eternidad llenos de gozo. Pero en el plan de Dios
también existe la posibilidad de una vida eterna en sufrimiento. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? El sufrimiento eterno. Leamos en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero a los cobardes, a los que no confían en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago, donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. Cuando en vida elegimos atajos y no la vida que Dios quiere para nosotros, esto es la consecuencia. Cuando elegimos los placeres y el darle rienda suelta a nuestros malos deseos, también estamos tratando de evitar el sufrimiento y nos alejamos de Dios. La buena noticia es que tú puedes decidir tu destino eterno, lleno de sufrimientos o lleno de gozo. Amigo y amiga, que todavía no eres parte de la familia espiritual y no tienes un compromiso con Dios, te invito a darte la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y encontrar ahí la manera correcta de lidiar con el sufrimiento y utilizarlo para tu mejor versión de acuerdo al plan de Dios. Permíteme compartirte algunas conclusiones, por favor. Número 1, el sufrimiento es inevitable. Número 2, necesito prepararme para sufrir. Número 3, necesito soportar con fortaleza los sufrimientos. Número 4, mi sufrimiento honra a Cristo cuando dependo de Dios. Número 5, no pares de sufrir, aprende a sufrir. Por último, te tengo una gran noticia. Ese lugar sin sufrimiento ni dolor sí existe y está al alcance de cada uno de nosotros. Si decidimos obedecer a Dios y reconocer nuestra necesidad de Él en nuestra vida, no más sufrimiento ni más dolor va a haber en Él. Te quiero hablar de un mundo nuevo. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 21, verso 1 al 7. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso y serán mis hijos y yo seré su Dios. Por favor, no lo olvides. En las manos de Dios, el sufrimiento engrandece. Y sabes, es increíble si podemos ponerlo en perspectiva. Una corta vida en sufrimiento a cambio de una eternidad con Dios. ¿Cuántas veces hemos desaprovechado oportunidades para poder estar haciendo lo que es correcto? Seguimos en este tiempo difícil de pandemia, seguimos con los retos de la sana distancia, seguimos con los retos de ver sufrir a nuestra familia y nuestros hijos por no poder salir. ¿Sabes? Nos espera todavía un tiempo de sufrimiento. Podemos decidir reaccionar mal o responder de manera correcta. Hoy quiero que por favor pongas en tu corazón que Dios ya tenía contemplada esta pandemia cuando te creó y cuando te dio a tus hijos. En el plan de Dios, todo esto ya está considerado. Si nos acercamos a Él, Él en su plan nos va a fortalecer. Pero si nos alejamos de Él, vamos a traer un sufrimiento a nuestras vidas sin ninguna razón.
Es muy diferente sufrir por hacer lo bueno que sufrir como una consecuencia de mi necedad y de mi pecado. Es triste ver, pero varias personas en la calle no creen que hay que cuidar a los demás. ¿Y sabes? Eso es falta de amor. Cuando entendemos que la otra persona está preocupada por su salud, quizás tú no creas en lo que está pasando, pero ten consideración por los demás. Pero piensa en todos aquellos que están en su corazón sufriendo por causa de toda esta pandemia. El sufrimiento puede ser una herramienta tan poderosa en este tiempo para forjar una generación única, una generación que quiere estar muy cerca de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque una de las consecuencias del dolor es que el corazón se cierra y se aleja de Dios. Hoy muchos niños, muchos jóvenes están definiendo quién es Dios en sus vidas. Tú y yo como adultos tratemos de darle la perspectiva correcta en la palabra de Dios para que ellos sanen sus corazones. El sufrimiento trae muchos beneficios, pero sobre todo hay que entender que se logra cerca de Dios. Hoy quisiera que tú y tu familia se encuentren muy bien. Por favor, cuídense. Por favor, sigamos las disposiciones oficiales. Por favor, seamos juiciosos. Hoy podemos convertir todo este sufrimiento en una gran bendición. Te quiero compartir de manera muy personal que en este tiempo de pandemia lo que más he visto es un deseo de muchísimas personas de acercarse a Dios, de conocer su palabra, de saber si esto ya estaba en el plan de Dios y en la historia. ¿Y sabes qué? Ha sido increíble. Hemos visto amigos y amigas bautizándose, regresando a casa y teniendo el deseo de permanecer con Dios en este tiempo tan difícil. Muchas gracias por tu atención y por favor, no lo olvides, en las manos de Dios el sufrimiento engrandece. Que toda la gloria sea para Dios. Muchas gracias.